Muy buenos días, estudiante. Le habla el profesor Wilmer García en esta estrategia virtual Aprendo en Casa. Hoy voy a compartirles una actividad de aprendizaje titulada Calculamos el área y el volumen de sólidos geométricos en las cerámicas de las culturas precolombinas. Muy bien. ¿En qué consiste esto? Vamos a determinar cuerpos de sólidos geométricos o sólidos de revolución en los ceramios de las culturas pre-incas o prehispánicas. Tenemos ahí la cultura moche. La cultura moche se desarrolló en los valles de Chicama y valles moche. Lo que más resalta de esta cultura es su cerámica. La cerámica moche es considerada una de las más representativas del Perú. ¿Por qué una de las más representativas? Porque en sus cerámicos o en sus ceramios representaron su vida cotidiana de la cultura moche. Utilizaron también colores como los colores el ocre, el rojo, también combinado, digamos, este color rojo con el color ocre que sale anaranjado, y también colores negros y en algunas cosas marrón, como en este caso del huaco retrato. El huaco retrato se le considera el huaco representativo de la cultura moche. ¿Cuáles son las características de estos ceramios de la cultura? Dice historiadores que tienen cuerpo globular la gran mayoría de sus botellas que almacenaban líquidos de chicha, líquidos ceremoniales en sus vasijas y de diversos tamaños y colores. Acá tenemos uno, por ejemplo, muy globular y acá un asa puente o asa, digamos, tubular o cilíndrica con un pico también cilíndrico. En el lado derecho tenemos una botella también donde representan a sus dioses antropomorfos o homorfos, y en la parte última del cuello también tiene forma de ¿qué? De un cono truncado, un cono cortado, digamos, ¿no? Que vamos a ver ya más adelante, o lo vimos en la sesión anterior. Bien, vamos a ver también el Huaco Rey. ¿Quién ha escuchado del Huaco Rey? Cuando yo leía su historia de esta cultura me interesó y me impactó muchísimo, porque cuánta cultura tenemos en nuestro Perú. El Huaco Rey pertenece a la cultura lambayeque o a la cultura citán, que tuvo influencia de la cultura moche. Dentro de sus ceramios está el Huaco Rey. El Huaco Rey, ¿por qué se le llama Huaco Rey? Porque en la parte superior, digamos en la cúspide, aquí en esta parte superior, está la cabeza de un rey. La cabeza de un rey que termina en un pico también de cono truncado. Este semidios, este semidios llamado Nailam, y acompañado de algunas imágenes como un mono, como felinos o, digamos, personas que fueron súbditas a este rey. También su base es un cono truncado, tiene también su cuerpo globular, en la gran mayoría como en la parte de la derecha. Bien, vamos ahora a ver el análisis geométrico de una de las botellas de la cultura moche. Vamos a dividirlo en dos partes. En la parte superior tenemos la parte cilíndrica termina en un pico cilíndrico y tenemos una asa aquí, una asa tubular, una asa puente de forma cilíndrica también, que lo podemos dividir en tres partes, que vamos a verlo más adelante. En la parte inferior una esfera parece una pelotita. ¿Pero qué es un cilindro? Un cilindro, como ven en la imagen, es un sólido de revolución. Cuando hablo de sólido de revolución es que ponemos un cuadrilátero, en este caso un rectángulo, en un eje, digamos, imaginario y lo hacemos girar, nos da un sólido espacial llamado sólido geométrico, que en este caso es el cilindro. Los elementos que podemos encontrar en este cilindro son las bases, la base superior y la base inferior, y la altura que está aquí de color rojo en el centro, y la generatriz que también es equivalente a la altura. El radio, que es el punto del centro a cualquier punto de la circunferencia, y el radio. Y el diámetro sería 2 radios, como decir el que pasa la línea por el centro. El área lateral, ¿cómo calculamos? Aquí le vamos a área lateral, es el cilindro, es como una lata de leche Gloria, sin considerar las tapas, o sea, solamente el contorno, como el tubo de un papel higiénico.
Ese área lateral se va a calcular con esta formulita que vemos acá, 2pi por el radio por la altura. Y el área lateral ya incluimos el área lateral más 2 veces la área de la base y lo calculamos con esta fórmula que está presente aquí. El volumen se calcula base por altura, o sea, el área de la base por la altura del cilindro. En la esfera, fíjense que también está presente el radio, que es la parte del centro a cualquier punto de la circunferencia de la esfera, y el volumen lo vamos a calcular con esta formulita 4/3 pi por radio al cubo. Y el área de la esfera, o sea, el área, que es la parte externa, se va a calcular con 4pi por radio al cuadrado. Esta área me va a permitir encontrar el material de una esfera, la cantidad de pintura que puedo pintar yo en este huaco, por ejemplo, ¿no? Y el volumen es la cantidad de líquido que puede contener en esta cerámica o en esta vasija o en esta botella, me va a servir ¿qué? El volumen. ¿Ya? Vuelvo a repetir, si me piden el líquido, utilizaré el volumen para hallar la cantidad. Si me piden cuánto de pintura, ocre o rojo utilizaron los mochicas, se va a calcular con el área de la esfera. Muy bien. Vamos a ver ahora un problema. Los ceramios de la cultura Wari se caracterizaron por tener cuerpo globular y cuello cilíndrico. ¿Cuál es la capacidad o volumen de una botella globular de 40 centímetros de diámetro que almacena chicha de jora en litros? Fíjese, acá tenemos ya una botella muy bonita, que es de la cultura Wari. La cultura Wari se desarrolló en la Sierra Central, en Ayacucho, en el complejo de Wari, y dice el arqueólogo José Ochatama de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que han encontrado 45 de estos modelos y otros más, pero que han estado destruidos porque se cree que esta cultura Wari, antes de morir, destruyó sus manifestaciones culturales como son sus cerámicos, y lo han costado reconstruir en mucho tiempo, lo han llevado a otros países incluso para poder reconstruirlo. Pero lo importante de aquí es cuánto de chicha, de jora o de este líquido cabe en esta esfera globular, en este cuerpo globular, y como dato me dan que tiene 40 centímetros de diámetro. Entonces analizamos la esfera y desde esta línea amarilla se abajo sin considerar el cuello, tiene 40 centímetros de diámetro. El diámetro es la parte central, es la parte más ancha de la botella, que es 40 centímetros. Y obtenemos el radio, que es la mitad de el diámetro, en este caso 20 centímetros. ¿Para qué necesitamos eso? Porque vamos a calcular el volumen que está en función del radio. Aquí tenemos ya el gráfico de la esfera, y el volumen de una esfera es 4/3 pi, pi es una constante 3.14 por radio al cubo. Los datos entonces, el radio tenemos que es 20 centímetros, el pi es 3.14, simplemente reemplazamos en esta fórmula. Entonces vamos primero a sacar la potencia, 20 viene a ser el radio, 3.14 viene a ser la constante matemática pi, y 4/3 ya también es la constante de la fórmula. 20 al cubo, 20 por 20 por 20, 3 veces 20 me da 8000. Por 3,14 por 4 multiplicado directamente en una calculadora o forma práctica sería 100.480 entre 3, porque acá está dividiendo entre 3. Y eso me da una cantidad de 33.493 centímetros cúbicos. Pero fíjese que me piden en litros. Yo no sé cuánto será en litros. En litros acá tengo la equivalencia que un centímetro cúbico es a décimo centésimo milésimo de litro. O sea, es un milésimo de litro. Entonces lo vamos a multiplicar por esa cantidad. 33.493 centímetros cúbicos, que ya un centímetro cúbico es 0,01 de litro. Entonces, multiplicando, me da 493 litros, casi 33 litros y medio. Fíjese, de chita de jora que entra en esta vasija. ¿Qué tal? Qué curiosidad, ¿no? O sea que y habían otras más grandes, ¿no? Acá he puesto una que es más pequeña. Vamos a ver otra situación problemática. En la cerámica moche, los colores utilizados fueron el blanco y el crema y el rojo el ocre. Pero sus dibujos y sobre todo son formas y diseños muy bellos y muy cuidados, ¿no? ¿Cuánto de pintura se utilizó en la botella globular que se muestra en la figura? Vamos a ver cuánto de pintura. Entonces, fíjense que ha sido pintado todo tenemos entonces la parte superior
que lo hemos dividido en dos partes que son cilindros. Miren, vamos a dividir acá un cilindro, acá otro cilindro que está doblado, pero lo vamos a tomar como referencia que fueran rectos. Entonces obtenemos así tres pedazos cilíndricos, más o menos aproximados de 20 centímetros de altura y un ancho de 8 centímetros, como vemos aquí. Entonces, vamos a calcular el volumen. Perdón, para calcular la pintura necesaria de esta vasija o de esta botella, es necesario hallar el área, no el volumen, el área, cuánto de pintura ha entrado. Entonces, primero empezamos por la parte superior, que hemos dividido en tres partes y nos ha dado más o menos tres pedazos de cilindro. Y en la parte inferior va a ser la esfera que tenemos que encontrar el área. Entonces, vamos a hallar el área de estos tres pedazos. Primero, como dato, tenemos el radio, o sea, como aquí es 8, la mitad de 8 sería 4. El radio de este tubo de ancho sería 4 centímetros, el radio, porque el ancho es 8, el diámetro. Y la altura es 20 aproximadamente. Y pi es 3.14. ¿Por qué? Porque lo vamos a reemplazar aquí en el área lateral, que es 2 pi por radio por altura. O sea, se multiplican esas tres dimensiones. Pero ¿por qué lo hemos multiplicado por 3 aquí? Porque este es solamente para un tubo. Pero como son 3, sería 2 por 3.14 por 4, que es el radio, por 20, que es el alto. Y eso nos da un aproximado de 1507 centímetros cuadrados de pintura. Entra en esta asa, puente y en este pico cilíndrico también. Ahora vamos a ver cuánto de pintura entra abajo en la parte globular, en la parte de la esfera. Los datos, el radio, como miren, fíjense que aquí el diámetro es 30, aquí lo vemos el dato, y en la mitad, que es 15, sería el radio, y pi siempre va a ser 3.14. Y el área en la fórmula es 4 pi por radio al cuadrado, reemplazando nuevamente 4 por 3.14 y 15, que es el radio al cuadrado, me da 225. Multiplicado estas tres cantidades me da 2.826 centímetros al cuadrado. Sumando el total de pintura, entonces será 1507, que es en la parte superior en los tubos cilíndricos, y en la base esférica me da 4.333 centímetros cuadrados aproximadamente. Muy bien, acá te dejo una situación problemática de un guaco rey, que es un recipiente de la cultura Sicán, está pintado de negro y te piden tres preguntas aquí, o tres actividades. Calcular la capacidad del líquido, que ya vas a encontrar que entra aquí. Aquí tenemos 20 centímetros de diámetro. Y cuál es la cantidad de pintura que entra. Solamente tiene un cuello nomás aquí de 8 centímetros de alto y 8 centímetros de diámetro, de ancho de la boca de este jarrón. Y vas a elaborar de arcilla una botella globular de cualquiera de las culturas que más te guste. Muy bien, Dios me lo bendiga, cuídese. Hasta luego.